les saludo y les envío un fuertísimo abrazo. ¿Y qué les parece? Ustedes saben que además de intentar ser maestro, soy predicador y me encanta iniciar con una oración, porque todos estos tiempos son especiales de aprendizaje, pero sobre todo es muy necesario que pongamos el tiempo en las manos de Dios y Dios me use a mí y Dios les dé a ustedes un corazón receptivo para escuchar lo que el Señor tiene para darnos. Así que oremos un minuto al Señor. Padre, gracias por este tiempo tan especial que tú nos das, Señor. Gracias por la directiva del DEC, Señor. Gracias por este increíble congreso que ellos realizaron con tantos deseos de servir a las congregaciones, a los maestros de escuela dominical, a las maestras de niños, Señor, a los maestros de jóvenes, Padre. Gracias por esta visión que pusiste en la hermana Maribel y en toda la directiva distrital del DEC, Señor. Yo bendigo a cada una de las personas que han estado conectadas a lo largo de estos días, pero yo te pido, Señor, por esta ponencia, que tú me uses y que cada una de las palabras, Señor, que yo vaya a decir en esta hora, Señor, sean guiadas por ti, Señor, porque han sido creadas con un propósito, y el propósito, Señor, es que podamos ser mejores padres, podamos ser mejores maestros, podamos ser mejores instructores de la palabra en el área y en el rango en el que podamos estar, Señor, que tú seas el que nos esté moviendo en todo. Te agradecemos, Señor. Amén y amén. Perfecto, voy a compartir mi pantalla y entonces vamos a arrancar. Estoy pidiendo al Señor que me alcance el tiempo, tengo muchas cosas por decir y espero, de verdad, con todo mi corazón, espero completar toda esta conferencia. Y bueno, eh, sería bueno si me indicaran si se ve, si ustedes están viendo la Sí, sí se presentación. ve la presentación bien. Perfecto, excelente. Entonces, bueno, el tema, vamos, formación pentecostal desde la niñez. Es un tema que es increíble y sé que el Señor nos va a hablar. Bueno, quiero dividir el contenido que vamos a ver en esta hora en dos partes, ¿ok? La primera parte va a ser el Shema Israel y digamos, la parte dos de la primera parte es llenos desde la niñez. Digamos que va a ser digamos, esto va a ser como la pieza, el ancla, ¿no? Como que la columna vertebral que va a llevar todo nuestro taller. Y la segunda parte van a ser dos partes que yo las considero como algo práctico, ¿no? Algo que podemos nosotros desarrollar, que podemos implementar tanto en casa como en nuestras iglesias. Y este sería el punto 3, Pentecostés en el hogar, avivando el altar familiar. Y el punto 4, reformadores, los que trastornan el mundo. Entonces, este es el contenido, ¿ok? Ok, empecemos por el Shema Israel. Y de verdad, yo obviamente que quiero que presten atención a todo el contenido, a todo este tiempo, pero específicamente quiero que estén atentos a esta parte porque es sumamente importante. Quiero comenzar y la base de este texto, como lo vimos en la sección número 1, en la sección A, vamos a hablar acerca de la educación basada en la ley. En este punto vamos a hablar de la educación basada en la ley. Bueno, lo tengo aquí, pero si ustedes inclusive lo quieren buscar en sus casas, sería bueno que vayan a Deuteronomio capítulo 6, porque vamos a desglosar algunos pasajes que se encuentran en este texto. Ahora, Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 7, la mayoría de teólogos y eruditos bíblicos lo consideran parte medular, no solamente de la religión cristiana, que somos nosotros, sino que inclusive es parte medular de, por ejemplo, el judaísmo. Y ellos, de alguna manera, han podido solventar, han podido depositar la educación de las generaciones. Cuando hablamos de los judíos, wow, hermanos, estamos hablando de generación tras generación tras generación de familias que han podido preservar no solamente los valores de la ley de Dios, sino que también han podido preservar en el tiempo, a pesar de guerras, a pesar de tantas cosas que ellos han vivido a lo largo de la historia. Y ellos toman para la educación de los niños en la infancia
lo que llamamos el Shema Israel, ¿ok? Entonces, vamos a tomar la primera parte del Shema Israel. Esta parte, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Quiero hablarles de la palabra oye. Esta palabra oye, como pueden ver ustedes en la diapositiva, es una palabra hebrea que se llama shama, es la palabra shama y significa, bueno, tiene distintos significados: oír, escuchar, atender, hacer caso, pero me interesan dos significados muy específicos. El significado número uno es el significado oír. Bueno, es de una manera auditiva. Bueno, tú hablas y alguien te está escuchando, tú pones una música y escuchas, pero la palabra sama, que es la palabra oye, tiene otro doble significado y este es entender y obedecer, ¿ok? Yo quiero que ustedes presten mucha atención a esto, porque la educación infantil y la educación en nuestras familias tiene que empezar con una atención muy específica, y no solamente por el mero hecho de que nuestros hijos o las personas que nosotros vayamos a influenciar en la educación vayan a escuchar. No, puede haber muchos tipos de oír. Bueno, puedes oír y simplemente oyes y pasas de largo y sigues haciendo lo que quieras hacer. Pero no, aquí esta palabra significa escucha, retén y obedece. Es como un llamado a la acción, ¿ok? Bueno, avancemos. ¿Qué hay que escuchar? ¿Cuál es el mensaje que Dios le da a Israel? Recordemos que el Deuteronomio es como la carta de despedida de Moisés. Moisés está escribiendo una carta de despedida al pueblo hebreo que sí va a cruzar a la tierra prometida. Recordamos que la mayoría de los que salieron de Egipto murieron en el desierto, incluido Moisés. Pero Moisés en el Deuteronomio le habla a la generación que sí va a cruzar a la tierra prometida, y le escribe el Deuteronomio. Hermano, el Deuteronomio es hermoso, es la carta de despedida de Moisés, y también aconseja a las próximas generaciones. Así que Moisés les dice: oigan israelitas, ¿qué hay que oír? Atención a esto. Hay dos palabras claves y es sumamente importante que las entendamos, hermanos. La palabra número uno es la palabra Jehová. Aquí la palabra Jehová, yo lo creía, que el original hebreo era la palabra Yahweh. La palabra hebrea Yahweh, todos la conocen. Tu bicicleta, no me obedeces. El tetragramatón YHWH, la palabra Yahweh, el nombre impronunciable de Dios, que significa yo soy el que soy. Pero aquí en este pasaje, en el Shema, utilizan un eufemismo que es la palabra Adonai, ¿ok? Es interesante que ustedes entiendan esto. Aquí se utiliza la palabra Adonai y esto significa el Señor. Por eso la Reina Valera lo traduce Jehová nuestro Dios, pero al ladito puse otra traducción que es la Nueva Biblia de las Américas, y la Nueva Biblia de las Américas sí lo traduce como el Señor, ¿ok? Así que aquí se está dando una clase magistral de lo que más adelante los padres enseñarían a sus hijos. Lo primero que el Señor quiere que las generaciones entiendan es que Él es Yahweh, ¿ok? Y bueno, los judíos se consideraban tan pecadores que ellos no podían pronunciar el nombre impronunciable, el tetragramatón. Así que le pusieron este sinónimo que es Adonai. Y entonces es interesantísimo, hermanos, porque a través de este nombre se va a unificar todo un pueblo para preservar la historia de Israel, y Dios haría grandes cosas. Así que el Shema comienza diciendo: oye, escucha, pero obedece lo que te voy a decir. Jehová, Adonai, el Señor. Y ahora miren lo interesante de esto, porque esto me explotó el cerebro cuando lo entendí. Dice: Jehová, Yahweh, Adonai es Elohim. Esta es la palabra hebrea, Elohim. Y Elohim significa Dios. Y hay algo increíble en esta palabra Elohim, hermanos. Es interesante que lo entiendan. Por favor, no se desconecten de esto, porque Elohim, hermano, es una estructura que está escrita en plural, en plural. Así que Elohim obviamente son los atributos de Dios: Dios fuerte, Dios poderoso, Dios soberano, Dios guerrero. Es una pluralidad,
pero la mayoría de los teólogos, hermanos, concuerdan que desde este momento se está introduciendo la figura de la Trinidad. Esto es increíble, hermanos, esto es increíble, porque aquí se está diciendo, el Señor le está diciendo a las generaciones que van a entrar a Canaán, le está diciendo, Yahweh, el yo soy, es un Dios fuerte, poderoso, es un Dios grande, es un Dios guerrero, es un Dios que suple, es un Dios que ayuda, es un Dios que provee, pero además es plural. Y aquí podemos entender, hermanos, y podemos atesorar la Trinidad. Desde el principio está implícito en nuestra doctrina, en nuestras familias, en nuestra adoración, está implícita, hermano, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, yo soy predicador, así que yo me imagino los amenes, los aleluya, aunque sé que estamos en clase, ¿verdad? Pero esto, hermanos, es increíble. Así que mire, vamos a recapitular para pasar al siguiente punto. El Señor dice, oye Israel, escucha y obedece lo que te voy a decir. Jehová, Yahweh, Adonai es Elohim, es Dios fuerte, pero es plural. Pero al mismo tiempo pareciera algo paradójico, pero no lo es, hermano, porque el Shema concluye diciendo, Jehová uno es, Jehová uno es, o sea, es un Dios plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no adoramos a tres dioses, adoramos a un solo Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del cielo y de la tierra. Ahora, hermanos, ¿por qué era tan importante que la generación que iba a cruzar a Canaán entendiera esto y esto se metiera en su corazón y esto se traspasara de generación de padres a hijos? ¿Por qué era tan necesario? Porque ellos iban a entrar en Canaán y Canaán, hermano, era la tierra más idólatra que usted se pudiera imaginar. Ellos iban a entrar en Canaán y en Canaán, hermano, ellos iban a ver ídolos y iban a ver dioses, iba a haber Baales, el dios Baal, el dios Acera, el dios Astarot, dioses, hermano, paganos, los territorios que estaban de alguna manera rodeados de la tierra prometida de Canaán eran pueblos sumamente idólatras. Por eso Dios le habla por medio de Moisés al pueblo de Israel, a la generación que se iba a cruzar y le dice, escucha, atiende y obedece. Jehová, a Jehová, Yahweh es Elohim, es Dios plural, pero a la vez es un Dios. Esto es increíble, hermanos. Tenemos que entender esto. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, las generaciones que vienen, se van a enfrentar a una nueva sociedad. Se van a enfrentar a una generación llena de dioses distintos. Hoy cualquier cosa se puede convertir en un dios, la tecnología, la pornografía, el dinero, la ambición. Vamos a ver algunas cosas de estas. Así que es interesante, ¿ok, hermanos? Es interesante que nuestras convicciones estén fundamentadas en que tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero Él es un Dios. Amén, hermanos. Bueno, avancemos. No, wow, ustedes saben que soy predicador y me encantaría quedarme aquí, pero vamos a avanzar. Ok, pasamos a la segunda parte del Shema. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Seguimos en el punto 1, la educación basada en la ley. Ahora, es interesante esto, hermanos, porque el amor que nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos está basado en esta, de alguna manera, en esta verdad fundamental. El amor debe incluir toda la personalidad y por eso se habla del corazón, del alma y de la fuerza. Estos tres términos constituyen la totalidad del hombre y su vida interior y también su vida exterior. Estamos hablando de la mente, de su voluntad, de las emociones, de lo que hay dentro del pensamiento, inclusive de la energía física y de lo mental, hermano. Así que se nos insta, hermano, a que nosotros debemos amar a Dios, a Elohim, a Adonai, el único Dios verdadero, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Es la manera en la que nosotros vamos a transmitir, es la potencia, hermano.
porque la religión no se queda en el corazón. Bueno, entiéndame, cuando digo religión, no me estoy refiriendo a algo monótono, sino cuando me refiero a religión, estoy hablando de algo que practicamos. Lo que practicamos no solamente se tiene que quedar en el corazón, es lo que quiere decir la segunda parte del Shema, sino que tiene que invadir todas las áreas de nuestra vida. Las próximas generaciones, nuestros hijos, los hijos pentecostales que nosotros criemos, tienen que entender que el cristianismo no se queda solo en el corazón. No podemos solamente crear intelectuales del evangelio, no podemos crear solamente teólogos, no podemos crear jóvenes inteligentes de la ley, no. La ley se tiene que vivir. ¿Dónde? En el corazón, en el alma y en las fuerzas. Y esto significa en la totalidad de mi ser. El niño tiene que aprender a amar a Dios con todo lo que tiene, con toda la esencia que él tiene. Ok, vamos a ir al punto B. Seguimos en el Shema, seguimos en Deuteronomio 6 y vamos al punto B del primer punto. La educación, atento a esto, hermano, la educación, tarea de los padres. Atentos que no dije tarea del pastor o tarea del diácono, o no dije tarea del gobierno, o no dije tarea de las instituciones. No, la educación, tarea de los padres. Si seguimos leyendo el Deuteronomio, a partir del versículo 6, lea conmigo, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Atentos a esto, hermanos, porque aquí está la ordenanza. Aquí, hermano, está, digamos, la ordenanza inequívoca e irrefutable de que la instrucción de las próximas generaciones en cuestión de fe pertenece a los padres. Mire lo que dice, y repetirás a tus hijos, fíjese, hermano, y repetirás a tus hijos que hay que repetir, que Adonai es Elohim, que Yahweh, el Dios Todopoderoso, el plural, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo es uno, y hay que amarlo con todo el corazón, la mente y las fuerzas. ¿A quién hay que repetírselas? ¿Qué es lo que le dice Moisés a los que están ahí escuchando? ¿Cuál era el mensaje que Dios tenía para ellos y para todas las postreras generaciones que vinieran después de ellos, hermanos? ¿Cuál era la ordenanza? Que los padres, hermano, que los padres repitieran a sus hijos estas ordenanzas, esta ley, esta instrucción. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Hermano, es nuestro deber. Dice, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El mandamiento es claro, son los padres los delegados por Dios para la instrucción, educación y enseñanza de los hijos. No es tarea ni del gobierno, ni de las instituciones, ni siquiera de la iglesia local, educar a las nuevas generaciones en materia de fe. La responsabilidad y mandato impuesto por Dios es para los padres. ¿Ok? Creo que queda claro este punto. Vamos al punto C. ¿Ok? Seguimos en el primer tramo de esta conferencia. Vamos al punto C. La educación desde sus primeros años. Esto es interesante, hermano, porque he escuchado, bueno, a lo largo del ministerio hemos interactuado con distintos tipos de personas en eventos, en congresos, y prácticamente la mayoría de ocasiones yo soy invitado a eventos juveniles, bueno, adolescentes y jóvenes, y nunca falta en estos eventos la hermana que se me acerca y me dice, hermano, es que mi hijo era muy bueno, mi hijo venía a la iglesia y cantaba y iba a los exploradores, pero cuando entró en la adolescencia, hermano, se descompuso y ya no quiere venir y ya no quiere oír de Cristo y ahora está en esto y está en lo otro. Bueno, atentos a esto, hermano, porque mucho tiene que ver un concepto errado, y es que la educación no es para los niños, sino que la educación es para ya cuando estén adolescentes, cuando ya entienda. Es que el niño ahorita no entiende. ¿Para qué le enseñas? ¿Para qué lo llevas a la iglesia? ¿Para qué lo pones a orar? ¿Para qué lo pones a leer? Si él no entiende todavía, y aquí hay un conflicto bien tremendo, ¿verdad? Pero mire lo que dice Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará
de él. Voy a entrar a analizar un minuto este pasaje y solamente quiero resaltar dos palabras hebreas, la palabra instruye y la palabra niño. La palabra instruye significa enderezar, guiar, conducir, reconducir o rectificar. Esto significa la palabra instruir. Hay una ilustración hermosa, hermano, que la mayoría de teólogos usan cuando van a la palabra instruir, y es la palabra enderezar. Y la idea es muy increíble, la idea es hermosa. La idea es cuando uno siembra una pequeña semilla y la ramita va creciendo. Así que la instrucción es esa rectificación. No sé si a usted le ha pasado, si alguna vez lo ha hecho, eso de sembrar una semillita y la semillita crece y salen algunas ramitas. No sé si le ha pasado a usted, pero a mí la mayoría de ocasiones la semillita crece y las ramitas se tuercen, ¿verdad? Van hacia un lado, hacia la derecha o hacia la izquierda, casi nunca van derechas, y esto es algo que está en la esencia del ser humano. No creo que tenga que entrar a la doctrina del pecado. Todos sabemos que nacemos pecadores, incluyendo los niños, hermano. Esto es interesante entenderlo, que hay que instruirlos precisamente por eso, porque desde la niñez empieza esa desviación, esa tendencia al pecado. Bueno, no preparé pasajes de esto, creo que no es necesario ahondar en el pecado del hombre. Creo que la sociedad en la que vivimos es una muestra real de qué tan pervertido está el ser humano o qué tan desviado estamos del Señor. Pero los niños desde que nacen tienen esa tendencia a torcerse. Así que por eso dice, endereza, guía, conduce, rectifica. ¿A quién? ¿En qué etapa? Y aquí la palabra que utiliza es al niño. ¿Qué significa el niño? Significa infante, recién nacido, y algunos judíos consideran que la etapa más importante para la educación y para esa rectificación del carácter se encuentra en los primeros 5 años de vida, hermano. Así que yo ahorita estoy con mi bebé Miquel desde las mañanas, que yo bajo a orar y bajo con él y yo le impongo la mano y le oro en lenguas y le digo, Espíritu Santo, llena a mi bebé, porque lo veo en las escrituras, hermano. Dice instruye al niño, no dice instruye al adolescente. No dice instruye al joven, no dice instruye al anciano, no dice instruye al hombre mayor, no dice instruye al hombre maduro. ¿Por qué? Porque cuando ya uno avanzó en la edad, ya tiene el carácter arraigado. Es complicado poder guiar a un niño, a una persona que ya tiene un carácter bien arraigado. Claro que el Señor lo puede hacer y vemos testimonios de cómo Dios cambia vidas, pero no es lo que se espera en las escrituras y más en las familias cristianas. Lo que se espera es que nosotros desde las edades más tempranas podamos empezar a reconducir, porque desde el nacimiento, bueno, hermanos, por poner solo un pasaje que se me viene ahora mismo a la mente, el Salmo 51, cuando David habla y reconoce su pecado de fornicación con Betsabé, y entonces David dice, mi embrión vieron tus ojos, pero luego dice algo interesantísimo. El rey David dice, en pecado me concebió mi madre. Esto significa que él está reconociendo que desde que nace ya es pecador y tiene una tendencia al pecado. Así que es interesante esto, hermano. No, a veces queremos encasillar la educación para cuando ya tienen 10 años, 12 años, 15 años, pero y después esto es, pagamos los platos rotos, ¿no? Y por eso el final de este proverbio dice, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es una promesa, y yo creo las promesas del Señor. Amén. Entonces, es interesante esto. Tenemos dos pasajes para reforzar, si ustedes los quieren tener. También estas diapositivas yo las voy a dejar para ustedes, y todo el material que utilicé para construir este taller lo voy a dar también para ustedes. Tenemos dos citas más y yo creo que son los ejemplos más conocidos, hablando de, por ejemplo, Timoteo, ¿no? Su abuela Loida y su madre Eunice, cómo ellas la instruyeron. Dice segunda de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Pero me encanta más segunda de Timoteo 3:14 y 15, que dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadido
sabiendo de quién lo has aprendido y que desde la niñez, a mí me encanta esto, hermanos, que desde la niñez, dice, has sabido las sagradas escrituras. Wow, me encanta esto, porque no debemos de dejar la educación, hermano, a edades avanzadas, la educación bíblica, la educación cristocéntrica, la educación pentecostal, se debe centrar en los primeros años de vida, ¿ok? Vamos avanzando. Ok, vamos a entrar en la segunda parte de este taller. Yo le he puesto como título, llenos desde la niñez. Y si ustedes notan, seguimos un patrón, seguimos el mismo patrón y donde terminamos, el punto anterior es instruir a los niños desde una edad muy temprana. Así que tenemos 3 ejemplos, hermanos, 3 ejemplos que podemos entender de cómo, y aquí además de hablar acerca de la influencia de la palabra, la ley escrita, también quiero hacer referencia a la investidura del Espíritu Santo. Este taller tiene ese objetivo, ¿verdad? De inculcar a nuestros niños, ser pentecostales, ¿verdad, hermanos? Que ellos se puedan gozar y puedan recibir al Espíritu Santo desde una edad temprana. Así que tenemos 3 ejemplos, hermanos, de personajes bíblicos que fueron llenos del Espíritu Santo desde su niñez. Ok, vamos al primer ejemplo. El ejemplo de Sansón, yo le puse empoderado para lo sobrenatural. El pasaje está en Jueces 24 y 25. Dice, y la mujer dio a luz a un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Atentos a lo que dice ahora. Y el espíritu de Jehová, aquí la palabra espíritu es la palabra ruach, y es la misma palabra que se utiliza en todo el Antiguo Testamento para hablar del Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Es la misma palabra que utiliza Joel cuando dice en los postreros días el Espíritu Santo les llenará y hablarán en nuevas lenguas y los ancianos verán sueños. Es la misma palabra ruach que se habla en el Génesis cuando dice en el principio el Espíritu de Dios, el ruach de Dios se movía sobre las faz de las aguas. Es la misma palabra que se utiliza, hermano, en el trayecto de los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, cuando dice que el Señor le habla a Moisés y le dice, reúneme a 70 varones de los ancianos y vayan al tabernáculo. Y dice, y descendió Jehová sobre la nube y tomó del espíritu que estaba en Moisés, es la misma palabra ruach, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos, profetizaron y no cesaron. Wow, increíble. Pero aquí lo vemos en Sansón, en un niño, porque era niño. Si vuelve a leer conmigo el versículo 24, dice, y la mujer dio a luz a un niño y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová, wow, comenzó a manifestarse en los campamentos de Dan entre Sera y Estaol. El Espíritu Santo llenó a Sansón, y ahora vamos a hablar de propósito, hermano, ¿ok? Vamos a entrar a este aspecto importante. Es bueno que fomentemos la llenura del Espíritu Santo, es bueno que nuestros niños tengan la experiencia pentecostal, pero recuerda y tenga muy presente que el Espíritu Santo viene con propósito. El Espíritu Santo no viene solamente en sí para tener la experiencia, hermano, no. El Espíritu Santo no solamente es para sentirnos bien o llorar o algún tipo de manifestación, que son hermosas las manifestaciones, pero el Espíritu Santo trae propósito, ¿ok? Esto es interesante que usted lo entienda. El Espíritu Santo trae propósito al niño. Y hermano, qué hermoso, qué mejor deseo de un padre que su niño desde pequeño sea lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo da propósito. Amén, hermano. Yo cuando oro por mi bebé, yo le digo, Espíritu Santo, llénalo. Si lo llenas con 1 año o con 2 años o con 3 años, inclusive que balbucee ya, pero que él sea lleno de tu Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo da propósito. ¿Cuál fue el propósito para Sansón? El propósito para Sansón, hermano, fue que Sansón se iba a convertir en un libertador del pueblo de Israel a manos de los filisteos. Así que Sansón fue investido con un poder. Usted conoce la historia de Sansón, hermano, la fuerza que él tuvo,
para poder de alguna manera ser presente y liberar al pueblo de Israel. Así que Sansón fue investido. Bueno, luego otra cosa fue la que pasó con Sansón, pero la escritura nos dice que fue investido. Vamos al segundo ejemplo, y para mí este es uno de los favoritos, y wow, me encanta esto, y de hecho Juan el Bautista es uno de mis héroes de la fe, ¿verdad? El inciso B, hermano, Juan bautizado con un propósito glorioso. Mire atento a lo que dice aquí, hermano. Atento a lo que dice aquí. Dice Lucas 1, versículos del 15 al 17. Es el ángel, hermano, mire esto interesante, porque así como a Sansón y a la madre de Sansón le habló un ángel, a Zacarías y a Elizabeth también les habla un ángel, ¿verdad? Luego al final quizás les cuente un poquito de antes de que naciera Miquel, cómo Dios nos habló, hermanos, de una manera increíble. Pero mire esto, porque el ángel también le habla a Zacarías en el templo y le habla de cómo el Señor tenía un propósito para Juan, y el propósito inicia con la llenura del Espíritu Santo. Mire lo que dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Wow, hermano, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hermanos, Juan el Bautista fue investido del Espíritu Santo para desarrollar un ministerio con múltiples propósitos. Hermanos, esto me encanta. Hermanos, eduquemos a niños con múltiples propósitos. Hermano, yo sé que a usted le encanta la idea de que su hijo sea astronauta, ahora que el hombre ya llegó a Marte, ¿verdad? Con este robot científico que llevaron ahí a Marte, y la raza humana está increíble. Yo sé que usted quiere que su hijo sea astronauta o ingeniero o agrónomo o médico. Está bien, hermano, y luego vamos a hablar al final de estos aspectos, hermano, pero qué interesante es pedirle al Señor que llene a nuestros niños con propósitos, y no solamente propósitos en el ámbito secular, sino propósitos para lo espiritual. El Espíritu Santo llenó a Juan el Bautista con múltiples propósitos. Número uno, él sería grande delante de Dios. No tenemos ni de chiste el tiempo de detenernos en cada uno de estos propósitos, pero usted luego en su casa analícelos, ¿verdad? Número dos, tendría una vida santa para Dios. Dice que no bebería vino ni sidra. Número tres, atraería salvación a muchos, atraería a muchos a la salvación. Número cuatro, él poseería el mismo espíritu de Elías. Esto es increíble, hermano, porque más adelante a Juan el Bautista le preguntan, ¿eres el Mesías? Y él dice no, y luego le preguntan, ¿eres entonces Elías que había de venir? Porque usted recuerda que Elías fue llevado, hermano, Elías no murió, fue llevado en un carro de fuego. Entonces la tradición judía creía que Elías iba a regresar, así que cuando ven el ministerio de Juan el Bautista dicen, este es Elías, y le preguntan, ¿eres Elías? Y él dice no, pero dice la escritura que él poseería el mismo espíritu que hubo en Elías. Número 5, el propósito de Juan sería reconciliar a los padres con los hijos, y el último propósito sería preparar la pista de aterrizaje, hermano. Esto me encanta. Preparemos a niños pentecostales que le preparen la pista de aterrizaje al retorno de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo viene, hermanos, Cristo viene. Yo cuando oro por mi niño, yo le digo, Señor, prepáralo para esta generación, para que él pueda predicar a una generación que prácticamente, hermano, puede ser la generación que sea arrebatada, hermano. Esto es increíble, y este era uno de los propósitos de Juan el Bautista: preparar el pueblo para la venida de Jesucristo. Así que, hermanos, tenemos estos dos ejemplos, y para concluir este segundo punto, hablemos de Jesús. Wow, no podemos pasar, hermano, a hablar de la niñez sin hablar de Jesús. Jesús lleno de sabiduría celestial. Es increíble. Vaya conmigo, Lucas capítulo 2, versículos 40, 46 y 47. Lo voy a leer rápidamente. Dice: el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios. Me encanta esto, hermano, porque así viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Escuchaba la conferencia de la hermana Anita Sánchez, y también de
de las ponencias acerca del Espíritu Santo, hermano, y a la hermana Abigail Sánchez que predicaba acerca de cómo el río viene, ¿verdad? Me encanta esto porque así viene el Espíritu Santo y así puede venir sobre nuestros niños. Y sobre Jesús dice, y la gracia de Dios era sobre él. Dice, y aconteció 3 días después, cuando Jesús cumplió 12 años, que le hallaron. ¿Dónde estaba Jesús, hermanos? En el templo, sentado, en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Esto es increíble. Jesús con 12 años. Hermanos, ¿dónde están nuestros adolescentes hoy con 12 años? Es triste, hermanos. Es triste, le comentaba, mi ministerio prácticamente junto a ILS es ir predicando en eventos, congresos de jóvenes, adolescentes, y en los mismos congresos yo veo a los niños adictos a las redes sociales, adictos a los videojuegos, adictos a, bueno, vamos a hablar también de eso un poco más adelante, hermano, pero mire cómo cuando el Espíritu Santo llena a los niños se van a interesar por conocer la Escritura, por amar la palabra, por amar, hermano. Esto es increíble. Dice la Escritura que Jesús se sentaba con los doctores de la ley y tenía pláticas. Wow, hermano, esto es increíble. Tenía pláticas con los doctores de la ley. Dice, y todos los que oían, mire, hermano, mire esto. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Wow, hermano, que el Señor me envíe un niño así, hermano. Yo oro que el Señor me envíe, hermano, a un niño que ame las Escrituras. Es interesante cómo el Espíritu Santo los puede dotar de sabiduría. Hermano, está bien, vamos a hablar más adelante de que tenemos que impulsar para que vayan a la universidad, hagan una maestría, aprendan idiomas, hermanos, sean excelentísimos en todo esto. Pero hermano, la base es esta, la base es que su niño sea lleno del Espíritu Santo, la base es que él desde una edad temprana, él pueda interesarse por el amor a Dios, por la Escritura, por la ley, por la llenura, hermano. Es interesante y esta es la respuesta, hermano. Esta es la paga, hermano, es la consecuencia de una educación pentecostal, que el niño se va a interesar. A veces en las iglesias vemos a niños apáticos, dormidos ahí, acostados en las bancas, en las clases. Ahora lo difícil que es atenderlos por Zoom, ¿verdad? Yo, la verdad, yo oro por las hermanas que son maestras y ahora en Zoom yo les digo, Señor, dale sabiduría, porque si presencial es difícil captar la atención. En algunas ocasiones yo he sido maestro de niños en Emanuel, la pastora no me va a dejar mentir, he colaborado en las escuelitas bíblicas y me encanta vestirme y ahí bailar con ellos y de todo. Pero si presencialmente es difícil, ahora imagínense online. No me imagino el reto, hermanas, que ustedes tienen y hermanos que trabajan en el infantil. Pero mire, hermano, cuando creamos, cuando fomentamos al Espíritu Santo en nuestros niños, ellos van a amar la Escritura, hermanos. Ellos van a ir a la escuela y ellos van a querer quedarse sentados oyendo la predicación del pastor. A mí me ha pasado, hermano, y cuando me pasa esto me quedo asombrado. Hay lugares donde voy a predicar que después de la predicación se me acerca un niño de 7 años, apenas hace unos meses atrás, antes de la pandemia, fui a predicar a un congreso y un niño de 7 años llorando me decía, hermano, es que yo entendí toda su predicación y cuando estábamos orando, yo sentí la presencia del Espíritu Santo, hermano, pero esto tiene un porqué, tiene un origen, y el origen es la educación, hermano, que nosotros le damos desde la niñez. El Espíritu Santo fue dotado por sabiduría y preparó a Jesús, hermano, para el cumplimiento de su llamado. Cuando Jesús estuvo preparado, fue guiado. Mire esto, hermano, mire esto. El Espíritu que le dio sabiduría, el mismo Espíritu de Dios, guió a Jesús al desierto, a probarlo, hermano, a probarlo. Jesús fue probado en el desierto y una vez en el desierto Satanás lo tentó 3 veces. ¿Y sabe cómo responde Jesús? La palabra dice. Así dice la palabra, así dice la palabra. Es increíble, Jesús conocía la palabra. Vamos a ir avanzando, hermanos. Voy viendo la hora, no sé en qué parte de aquí puedo ver la hora. Que alguien me indique, porque no, literalmente me estoy Las metiendo. 9:14. ¿Cuánto me queda, pastora? Por favor, dígame. Se supone que a las 9:30 cierras para 15 minutos de preguntas.
Ok, entonces tengo hasta 9:30. Ok, bien, Es vamos. correcto. Ok, vamos, vamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, amén, tú puedes. Muy bien, punto 3, hermanos. Y aquí vamos a ir entrando a cosas interesantes y es necesario también esto. Punto 3, Pentecostés en el hogar. Entonces vamos a empezar a hablar de por qué es necesario fomentar el Pentecostés en nuestras casas, en nuestros hogares, ¿ok? Vamos a hablar del altar familiar. Yo le puse el subtítulo, el altar familiar, un bastión. ¿Qué es un bastión, hermano? Un bastión es como una fortaleza inexpugnable, es como una muralla que nadie puede entrar. Entonces le puse el altar familiar, un bastión en contra del posmodernismo, ¿ok? No tenemos el tiempo para explicar toda la historia y cómo es, por qué en este tiempo estamos en la era posmoderna, pero quiero que usted entienda algunas características de la era posmoderna. ¿Por qué? Porque entender la era posmoderna nos va a ayudar a entender los problemas que van a enfrentar nuestros niños en esta sociedad y sobre todo cómo el altar familiar es eficaz en contra de muchas de las características del posmodernismo. Así que vamos, tengo 6 características. El posmodernismo es sentimental, es hedonista, es relativista, es permisivo, es individualista y es consumista. Yo creo que no es necesario explicarlos demasiado, prácticamente se explican con sus nombres. El posmodernismo, la era posmoderna es sentimental. Esta frase, siento, luego existo. Tenemos 2 características de el sentimental, el niño sentimental, el joven sentimental, un desprecio por la razón y una apertura a lo irracional. Esto es muy peligroso, hermano. Sus hijos van a enfrentar esto, por eso necesitamos tener hijos llenos de Dios, también llenos de la palabra y llenos de valores, porque se van a enfrentar, hermano, a lo irracional. Siento, lo que importa es mi sentimiento, lo que importa es lo que yo siento, y si me siento triste, si me siento alegre, mi vida depende de mis sentimientos, y muchas veces los sentimientos, hermanos, son conducidos por lo que los demás digan de mí, así que atentos a esto. La era posmoderna número 2 es hedonista. El eslogan del hedonismo: disfruto, luego existo. El carpe diem, el vive la vida, el culto al ocio. El hedonismo exalta, hermano, ¿cómo podemos llamarlo? El hedonismo exalta el placer, el vivir, de alguna manera el darle rienda suelta a los sentidos, al disfrute, al deleite, ¿ok? Número 3, esta era posmoderna es relativista. Dice el eslogan, si existo o no, y fíjense esto, hermano, porque es sumamente peligroso, y esto es tendencia en este momento a nivel mundial. Si existo o no, depende de quien lo piense. ¿Qué significa esto? ¿Dios existe? No me importa. Si para ti Dios existe, está bien. Si para ti Dios no existe, está bien. Todo es relativo, nada es absoluto. Punto número 1, nada es absoluto. Punto número 2, hay una incertidumbre y hay un auge de la diversidad. ¿Por qué? Porque como no hay absolutos, hermano, como no hay absolutos, como no hay blanco, como no hay negro, como no hay, usted sabe, no hay hombre ahora en esta época, ¿no? Hombre, mujer, todo, no importa, sé lo que tú quieras ser. Y hermanos, si llevamos este pensamiento, podemos llegar a consecuencias impresionantemente terribles, ¿no? Pero esta es una de las características del posmodernismo, que es relativista, es un auge de la diversidad. Si existo o no, no me importa si soy un átomo, si soy si estoy creado de polvo de las estrellas, tantas historias, tantas ideas que hoy se le están sembrando el corazón del niño. Cuidado con esto. Número 4, la era posmoderna es permisiva. Hago lo que quiero y luego existo. Placer sobre el deber. Atentos a esto, hermano. Hipersexualidad. Esto es súper interesante y necesario que usted lo entienda. La sociedad a la que su hijo se va a enfrentar tiene el pensamiento de que lo que importa es mi placer y hacer lo que yo quiera, hacer lo que mi carne quiera, hacer lo que mis manos quieran, tocar lo que mis manos quieran, ver lo que mis ojos quieran, hablar lo que mis labios quieran, hacer lo que yo quiera.
placer sobre el deber. O sea, lo más importante es que yo tenga placer. Mira, hermano, antes de la pandemia estaban súper de moda estos festivales de música electrónica, rock. Monterrey es una ciudad inundada por festivales. Creo que había como unos 4 o 5 festivales todos los años, hermano. Y sabe, lo más triste es que cada vez que llegaba a un festival y yo entraba al Instagram o al Facebook, yo veía jóvenes cristianos, adolescentes metidos en los festivales, hermano. Esto es interesante porque los festivales es un auge de esto, de lo permisivo, porque ¿a qué cree que van a los festivales? Número 1, van a emborracharse. Número 2, van a drogarse. Número 3, pasa de todo. He visto varios documentales acerca de qué es lo que pasa, qué es lo que los jóvenes hacen en los festivales. Y es eso, ellos quieren disfrutar, quieren deleitarse, quieren darle rienda suelta a la carne, guiados por un DJ, una persona que les está poniendo música que aumenta los latidos de su corazón. A propósito, los ponen en un estado de auge, hermano, un estado energético para que ellos de alguna manera, entre comillas, disfruten. Cuidado, porque su hijo va a enfrentar esto en esta era posmoderna, hermano. ¿Cómo lo está educando? ¿Qué le está enseñando? Por último, la era posmoderna es individualista y es consumista. Individualista dice, yo existo, tú no existes. Lo que importa es ser exitoso a toda costa. Esto es lo que enseña el mundo, ¿ok? Esto es lo que enseña el mundo. Aplasta cuantos necesites, pero tú tienes que ser exitoso. Vínculos superficiales, culto al estético. Wow, hoy lo que más importa es mi apariencia física en redes sociales, mis fotos, filtro tras filtro. Y hoy están de moda las cirugías y las niñas desde los 13 años ya le están diciendo a la mamá, cuando crezca quiero que me operes la nariz, quiero que me pongas más de aquí, más de acá, más del otro lado. Cuidado, hermano, porque a esto se va a enfrentar esta generación. Consumista, tengo, luego existo. La felicidad es consumir. Lo accesorio se instala como lo necesario. ¿Qué es lo accesorio? Un iPhone es accesorio, una computadora es accesorio, unos tenis de marca es accesorio, una chaqueta de marca es accesoria, ir a la mejor universidad es accesoria, pero lo accesorio se instala a lo necesario. Los jóvenes no pueden vivir sin un teléfono en su mano, no pueden vivir sin una buena computadora, no pueden vivir sin unos tenis de marca, hermano. Cuidado, estas son las características de la era a la que su hijo se va a enfrentar. Ahora, ¿cómo el altar familiar nos va a ayudar, hermano, a ser un baluarte, a ser, hermano, un bastión ante el posmodernismo? El altar familiar tiene 2 propósitos. Por un lado, adorar y agradecer. Y por otro lado, arrepentir y traernos a salvación. Antiguamente, hermano, en el Antiguo Testamento los patriarcas usaban el altar familiar cuando ellos agradecían a Dios por algo poderoso que Dios había hecho en un lugar específico. Lo vemos con la mayoría de padres de la iglesia, Abraham, Isaac, José, la mayoría de padres de la iglesia, por donde ellos pasaban, ellos dejaban altares. Y el propósito del altar era adorar. Ellos se postraban y empezaban a adorar. Pero también, hermanos, ellos agradecían. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Gracias por lo que tú nos has dado. Uno de los propósitos del altar familiar en el hogar, hermano, es que su hijo aprenda a adorar a Dios. Muchas veces queremos que la iglesia los enseñe a adorar. Y entonces ahí en la iglesia usted le está pellizcando, le está jalando por aquí un pelo y luego cuando llega a la casa le regaña porque no adoró, porque se estaba durmiendo en las alabanzas, porque no dijo amén. Pero en su caso usted no fomenta la adoración. El altar familiar, hermano, es un baluarte inexpugnable en contra del posmodernismo. Cuando nosotros entendamos que la adoración tiene que crear y tiene que surgir en el altar como un método de enseñanza, nuestros hijos cuando vayan al templo, hermano, wow, hermano, su hijo va a estar aplaudiendo, va a decir amén, va a decir gloria a Dios, va a estar metido en la alabanza, hermano. Va a usted ver que sus ojos se llenan de lágrimas porque él aprendió a adorar a Dios en la casa, en el altar familiar. El altar familiar también debe de fomentar en el niño agradecimiento. Oye,
Tienes que ser agradecido. Mira, hay muchos niños que no tienen que comer y tú tienes casa y tú tienes comida y tú, por más que mal que bien aquí tenemos, mira, tienes zapatos, mira, abre el refri, mira que hay frijolitos, hay huevito, y entonces usted traiga a su hijo, hínquelo en el altar familiar y enséñelo a que sea agradecido, hermano, por lo que Dios ha hecho. Pero si usted se la pasa quejando, hermano, si usted se la pasa diciendo a viva voz, es que Dios no está con nosotros, es que puras mentiras las que cuenta el pastor ahí en la iglesia, no, es que, hermano, cuando usted, su hijo, vaya a la iglesia va a estar desanimado y no va a creer la predicación pastoral. Es necesario que el altar familiar se convierta en un bastión de adoración y agradecimiento, pero también el altar familiar trae arrepentimiento y salvación. ¿Sabe por qué? Porque también los patriarcas de la iglesia traían y hacían un altar cuando habían pecado, hermanos. Hay múltiples historias donde una persona pecó y hizo un altar delante del Señor, y en ese altar, hermano, vino un arrepentimiento por el pecado que ellos habían cometido. Así que cuando esa persona creaba el altar, le estaba diciendo: Señor, perdóname porque he pecado, y junto con el altar él traía un holocausto, hermano, para expiar su pecado. Nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos, a nuestras generaciones pentecostales, que el altar familiar, hermano, es un lugar de arrepentimiento. ¿Por qué? Usted tiene que confrontar a su hijo con su pecado. Usted tiene que decirle a su hijo: eres pecador y probablemente necesitas la salvación de Jesucristo. Has pecado, has robado, has mentido, has hecho esto, has visto pornografía, necesitas arrepentirte, hermanos. Esto es necesario. Y ahora nosotros en el altar familiar ya no sacrificamos animales. No, hermano, ahora tenemos a Jesucristo. Amén, hermano. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es glorioso, hermano. Así que el altar familiar se convierte en un bastión inexpugnable en contra del posmodernismo. Vamos al punto B y ya vamos a ir concluyendo. Dice: la experiencia pentecostés, creando entornos de avivamiento. Dice: es importante que se puedan crear en el hogar entornos de comunión, tiempos de oración, lectura de la palabra y actividades en familia que promuevan momentos de alabanza. Hermano, a mí me encanta estos pasajes que yo le puse aquí, ahí abajito, hablan de cómo en la iglesia primitiva se reunían en casas, ¿verdad? Y yo creo que ahora con esto de la pandemia, muchas familias lo hemos podido retomar, las que lo habían dejado, y muchas lo pudieron iniciar. Y en el Nuevo Testamento la mayor parte de iglesias se iniciaron en las casas, hermano, en la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Filipo, la iglesia de Aquila y Priscila, la iglesia en Roma, nacieron en casas, hermano. Es en casa donde nacen los avivamientos, amén. Es en casa donde nacen los momentos de adoración. Es en casa, hermano. Fomente, no sacrifique el altar familiar. Yo, mire, aquí tengo unas imágenes, porque también me encantaría que, además de fomentar el altar familiar en la iglesia, en las iglesias se pueda promover actividades que insten a los niños a ser llenos del Espíritu Santo. Miren, estas fotografías fueron de un campamento infantil en el 2012 o 2013 en Ensenada, Baja California. Yo fui invitado como orador. Fue la primera vez que yo tuve mi primer contacto con niños. Créanme que estaba más nervioso que predicarle a miles de personas, hermanos. Predicarle a niños es otro nivel, de verdad. Yo admiro y bendigo a las personas que están dedicadas. Yo lo he hecho un par de veces y me he tenido que esforzar al máximo para captar su atención. Me invitaron a predicar a un campamento infantil que tuvo como título El Dios de mis padres. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Y el campamento tuvo el énfasis del bautismo del Espíritu Santo. Y mire las diapositivas bien, mire las imágenes, hermanos. Hay una imagen que está aquí del lado derecho de la pantalla, abajo del lado derecho. Ahí ven los niños llorando. Mire lo que pasó. En ese campamento ocurrió algo increíble, hermano. En la noche que prediqué yo del bautismo del Espíritu Santo, hermano, yo ni siquiera tenía que ir a orar por los niños. Ellos mismos oraban unos por otros y eran bautizados con el Espíritu Santo, hermano. Fue algo increíble, hermano. Fue una explosión de tal manera que yo, hermano, yo me quedé hincado nada más
viendo cómo niños de 7 años, de 8 años, de 10 años recibían el bautismo del Espíritu Santo, y luego los que recibían el bautismo del Espíritu Santo se paraban y iban a orar por otros, hermanos, y esos por los que iban a orar eran llenos del Espíritu Santo. Hermanos, yo los animo a que en las iglesias, yo sé que están las escuelitas de verano y todos tienen una temática, y sé que están las escuelitas bíblicas y cada iglesia tiene sus programas, pero en todas las iglesias tenemos la urgente necesidad de incluir, hermano, escuche, y esto apúntelo en su corazón y en su mente. Si aquí hay pastores, si aquí hay maestros, necesitamos urgentemente incluir en nuestros temas, en nuestros temarios, la llenura del Espíritu Santo en nuestros niños como experiencia pentecostés, porque el Espíritu Santo les va a dar propósito, les va a llenar con dones, les va a llenar con frutos, hermano. Es sumamente importante. Con esto cierro el tercer punto y vamos al último punto. Padres ejemplares, la clave para criar hijos piadosos. Uno de los aspectos más importantes cuando hablamos de la formación espiritual de nuestros hijos es la necesidad de ser coherentes, hermanos, coherentes. Y esto no nada más va para los padres, también va para los maestros. Yo me he topado con muchos buenos maestros, hermanos, buenos maestros, pero tienen vidas morales reprobadas. Hermano, ¿de qué sirve que usted le enseñe al niño de la escuela dominical de la santidad si luego su Facebook está lleno de cosas moralmente reprobables? Esto no solo es para los padres, también es para los docentes. Necesitamos docentes llenos del Espíritu Santo, pero que muestren esta espiritualidad en vidas coherentes, hermanos. Mire lo que dice aquí, lo que puse, ser coherentes, lo que enseñamos, predicamos y nuestro modo de vivir. Muchas de las enseñanzas pueden ser estériles e infructíferas en sus vidas si los padres no reflejan en todo momento aquello que están intentando inculcar. Hermano, no sabe la cantidad de jóvenes que han venido a mí en campamentos, adolescentes de 10, 11, 12 años diciéndome, es que mi papá en la iglesia es uno y en la casa es otro. Es que mi papá en la iglesia yo lo veo que canta y que ora y que es el mejor cristiano, pero en la casa le dice maldiciones a mi mamá, le golpea, ahí al escondidito se toma sus cervezas, cuando anda con sus amigos dice maldiciones. Hermano, tenemos que ser coherentes con lo que enseñamos, si no se convierte en algo estéril, hermanos. Y por la gracia de Dios hay niños que aún con el mal ejemplo de los padres salen adelante, hermano, y se convierten en personas de bien, pero lastimosamente muchos niños, y cuando son adolescentes, no quieren saber nada de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque usted era uno en la casa y otro en la iglesia. Quiere criar hijos pentecostales, hermano. Sea coherente con lo que predica, con lo que enseña y con lo que vive. Ahí está el texto de 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero. Miren, hermano, Loida y Eunice, la madre y la abuela, inculcaron a Timoteo con el ejemplo, hermano, con el ejemplo, hermano. Necesario esto. Concluimos con este cuarto punto. Reformadores, los que trastornan el mundo. Concluimos con este punto. Un reformador pentecostés sale de la cueva. Lejos debe quedar de nuestras generaciones la idea de aislarnos y separarnos del mundo por miedo a ser contagiados del pecado que hay en él. Hermano, es que no, mira, ¿por qué? Es que hoy el mundo está tan mal, que mi hijo no te juntes, que mi hijo no salgas. Mire lo que le pasó a José, hermano. José fue vendido como esclavo y luego fue una persona que vivió en la cárcel, y de ahí el Señor lo sacó para hacer luz, hermano. Criamos a hijos pentecostales no para dejarlos en la cueva, no para mandarlos a la montaña, no para ahí encasillarlos. No salgas al mundo porque te van a contagiar y luego te vas a perder. No, si usted hace eso, eso solamente habla de que usted no lo educó bien, hermano, porque va a llegar un punto que su niño va a salir al mundo, se va a convertir en un joven, en un adolescente, va a ir a la universidad, va a escuchar filosofías, va a escuchar psicología, va a escuchar ciencia, pero al niño que se le crió bajo los estatutos y enseñanzas del Señor
va a permanecer en la ley y no solamente va a permanecer, sino que va a ser de gran influencia, hermano. Pero no los debemos de tener en la cueva. Déjalos que los haga Faraón. Dice la escritura, mire lo que dice. Dice que estaba en la cárcel José y se afeitó. Yo creo que ya me vendría bien a mí una afeitada. Dice que se afeitó y se mudó y se fue a ver al Faraón. Hermano, criamos hijos pentecostales para que vayan a hacer luz al mundo. Amén. Ve, un reformador pentecostés impacta las esferas académicas. Ahí está, hermano. Soñamos en alcanzar y ser de influencia en las esferas filosóficas, académicas, políticas, económicas, científicas, artísticas. ¿Sabe por qué? Porque estas esferas están dictando, hermano, los rasgos de esta cultura. Sí, los filósofos, los políticos, los científicos, los artistas son los que influencian nuestra cultura y la gente camina bajo lo que estas personas dictan. Así que soñemos con que su hijo pentecostal, criado desde la niñez, lleno del Espíritu Santo, con un propósito, sea un buen filósofo, sea un buen académico, sea un buen político, sea un buen economista, sea un buen científico, sea un buen artista para la gloria de Dios, hermano. Mire lo que dice Daniel capítulo 1, versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, estaban en Babilonia, una de las civilizaciones más avanzadas de la época. Cuando el rey los llamó a Daniel y a sus amigos para hacerles el examen, hermano, dice, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. ¡Wow, hermanos! Criemos hijos pentecostales para que sean número 1 en el TEC de Monterrey, número 1 en la Universidad de Monterrey, número 1 en la ciencia, número 1 en las artes, y luego, una vez incrustados en la sociedad, ellos brillen con la luz de Cristo, ellos brillen con la luz del Evangelio. Parte C, un reformador pentecostés sacude los cimientos de la cultura. Me encanta este pasaje. Pablo y Silas llegan a Tesalónica y empiezan a obrar en palabra, en prodigios, en milagros, ungidos por el Espíritu Santo, pero versados. Recuerda a Pablo, hermano, en Atenas, cuando les dice, yo veo que ustedes tienen ahí un nicho que dice al Dios no conocido. Ustedes dicen ser muy sabios, e inclusive en su sabiduría crearon un altar al Dios no conocido. Mire, Pablo tenía inteligencia, hermano, tenía sabiduría, y Pablo les dice, a ese Dios no conocido es al que yo les vengo a predicar, hermano. Pablo llega a Tesalónica con poder, con denuedo, con unción del Espíritu Santo, con palabra, cautivando a los judíos, a los gentiles, y luego la gente se empezó a molestar y los empezaron a aprender, hermano, pero le pasaron el pitazo a Pablo y a Silas y le dijeron, váyanse porque vienen a aprenderlos, y agarraron. Mire lo que dice el versículo 6 del Hechos 17, pero no hallándolos a Pablo y a Silas, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Miren lo que gritaban, hermano, que esto griten de nuestros hijos pentecostales, lo que gritaban, estos que trastornan el mundo entero también han llegado acá. Hermano, trastornar significa sacudir, significa remover, significa avivar. Hermano, criamos hijos pentecostales para que trastornen las siguientes generaciones, para no tener que escondernos, hermano, para no tener que ser personas y una sociedad cristiana que está amedrentada, teniendo miedo a lo que el enemigo está haciendo. No, criemos hijos pentecostales, reformadores, que sacudan los cimientos de la cultura. Amén. Hermanos, si no me paran, a mí ya me está dando ganas de hacer un llamado, ya me está dando ganas aquí. Pero hermanos, hemos terminado.